Bien, bienvenidos a la sala número 2 en este último día de congreso. El primero de los ponentes es Sergio Montalvo Mareca, que va a hablar sobre el debate entre la castidad y el matrimonio en el espejo de ilustres y perfectas señoras. Él es profesor ayudante en el Departamento de Literaturas Hispánicas y Bibliografías en la Universidad Complutense de Madrid y además está interesado en el diálogo hispánico, la literatura femenina y los siglos de oro, que deduzco que algo de ello veremos en su charla de hoy. Así que cuando quieras, Sergio, tomas la palabra. Muy bien, pues muchas gracias, Rubén. Me gustaría comenzar con un agradecimiento hacia el comité organizador de este evento que nos ha permitido congregarnos a unos cuantos investigadores e investigadoras aquí, así que gracias por todas las gestiones que lleva preparar un foro de este tipo, pero sobre todo todos los avatares que surgen durante la celebración, máxime si es online, ¿no? Y creo que yo estoy dando buena cuenta de todo lo difícil que es gestionarlo, pues mi agradecimiento por vuestro trabajo incansable. Gracias también al resto de compañeras y de compañeros que durante estos 3 días han estado compartiendo sus avances, sus investigaciones con los asistentes y, por supuesto, gracias a todas las personas que están asistiendo a esta sala y a la otra también y que están escuchando mi comunicación. Pues sí, yo voy a hablar del debate entre la castidad, aunque creo que veo por aquí a la profesora Peirats, a la que también le extiendo el agradecimiento por todo lo que me ha aguantado. No quise cambiar ya más el título porque ya lo cambié una vez, pero donde leemos castidad quizás es más útil para comprender la comunicación que voy a ofrecer, entender virginidad. Lo vamos a ver a continuación. Entre la virginidad y el matrimonio en una obra titulada Espejo de ilustres y perfectas señoras. Pues mar es que a lo largo de la historia de la literatura peninsular, donde incluyo todas las lenguas que se hablaban en los siglos XV, XVI, XVII y en los que se escribía, el matrimonio fue siempre un tema de interés, un tema de interés derivado de un sujeto todavía más interesante para la literatura, insisto, no solo española y portuguesa, sino prácticamente europea y, si abundásemos, casi mundial, ¿no? Un personaje que es la mujer. Entonces, el ataque contra las mujeres, la defensa de este sexo o el gusto de determinados autores por aportar diferentes guías sobre cómo estas mujeres debían conducir sus vidas hasta llevarlas a puertos virtuosos, fue siempre un asunto recurrente en los escritos en la época tardomedieval, en el siglo XVI, en el siglo XVII y, bueno, podríamos llegar hasta prácticamente el siglo XX, ¿no? Y como es una cuestión tan longeva, es además una cuestión que se aborda desde diferentes perspectivas, desde diferentes géneros literarios, desde diferentes enfoques. Así, de acuerdo con esta idea, tradicionalmente se ha establecido una caracterización que no está desprovista de cierto reduccionismo, de cierta simpleza, que consiste en categorizar este tipo de literatura en dos grupos que además son antitéticos. Hablo de la literatura de alabanza de las mujeres frente a la literatura de ataque contra las mujeres. Voy a ver si puedo pasar la diapositiva. Un momentito. Bueno, si eres tan amable de decirme si se ha visto el cambio. Sí. Estupendo. Bueno, como iba diciendo, tenemos dos categorías tradicionalmente dispuestas, que son la literatura filógina contra la literatura misógina, ¿no? Con todo, es posible diferenciar ideas que, según la época, imperaron por encima de otras. Por ejemplo, en el caso de los últimos tiempos de la Edad Media, es cierto que son más numerosos los tratados que abogan por el enaltecimiento que por la crítica, por poner un solo ejemplo, ¿no? Y estos textos suelen caracterizarse además por una voluntad expositiva que suele reforzarse mediante máximas, sentencia, exempla u otras formas breves procedentes de la literatura moralizante, ¿no?
Así, muchos de los argumentos que se aportan en estas obras aparecen justificados mediante el recurso ad verecundiam, y las referencias pueden ser tanto profanas, como sabios de la antigüedad, filósofos, escritores, como religiosas, palabras de los padres de la Iglesia, pasajes de la Biblia y otros. De hecho, además, resulta relativamente habitual que en esta suerte de tratados en torno a la defensa o al vituperio de las mujeres no haya realmente una disposición cruzada de argumentos pro-contra, sino que muchas de estas obras, como digo, realmente acaban siendo una recopilación de casos de señoras que brillaron por sus virtudes o de señoras famosas por sus deslices, por sus inclinaciones poco recomendables, ¿no? Así, por su parte, la entrada en España de las nuevas ideas renacentistas trajo consigo nuevos intereses en lo que se refiere a la materia femenina, al gusto por la naturaleza y el comportamiento de la mujer. Ana Bian ya señaló, refiriéndose a la evolución del diálogo hispánico en el siglo XVI, cómo el interés por el matrimonio y su promoción posee un trasfondo que tiene más de económico, de político, de social, que de literario, pues en esta época se estaba anhelando, se estaba procurando cierto ordenamiento en estos factores, ¿no? Las obras que se llevaron a cabo durante los siglos XVI y XVII parecen distanciarse bastante de este componente teórico que encontramos en las obras de final de la Edad Media. En su lugar, lo que prefieren estos escritores es abogar por la dimensión práctica. Y esta nueva forma de servirse de la literatura supone cierta transformación en su finalidad, ¿no? Se pasa de promocionar una tesis, el hombre es más virtuoso que la mujer, o de refutar una idea, la mujer es menos virtuosa que el hombre, a instruir a una colectividad. Con este nuevo fin, por supuesto, es necesaria también una transformación en la doctrina, en los estándares en los que en los pilares en los que se sostiene la doctrina y en la forma de transmitirla. De esta manera, en el siglo XVI, aunque no desaparece, y en el XVII, el gusto por el exemplum, sí que observamos cómo, por ejemplo, la experiencia de quien escribe cobra importancia como elemento legitimador del discurso. A la vez, en esta transformación y aprovechamiento de nuevas técnicas, nuevas metodologías, se usan los nuevos géneros pujantes como vehículos de transmisión de ideas. Así sucede, por ejemplo, en la obra de Acosta, el Tratado en loor de las mujeres de 1592, donde se construye una suerte de corniche narrativa a través de la inserción de la materia epistolar. O también sucede en los diálogos de Cartagena, en el Duodenarium, la conversación cuarta, 1442, en Castillejo, 1548, en Espinosa, 1580, y el coloquio pastoril de Torquemada, de 1553, que también supone este tipo de combinación amistosa entre géneros puesta al servicio de la transmisión de la doctrina, ¿no? De la finalidad didáctica para educar a las mujeres. Llegamos entonces, creo que se pasa bien, llegamos entonces al concepto de literatura de matrimonio. Indico ahí Brandenberger 1996 porque sí que fue él quizás el que delimitó, el que explicó mejor el concepto, pero es una idea muy antigua, ¿no? La de la literatura de matrimonio. Pero como digo, Tobias Brandenberger lo que hizo fue disponer una serie de rasgos comunes, compartidos, entre toda una clase de obras, que demuestra que se puede hablar de cierto subgénero, ¿no? A partir de la finalidad, del tema, de los recursos. La denominación, la categoría de literatura de matrimonio es compleja precisamente por este carácter abarcador, y es que casi todo cabe bajo el marbete de literatura de matrimonio, algo que es un problema en muchas ocasiones, porque es literatura de matrimonio
aquella que da avisos a los casados sobre las malas mujeres. Pero también es literatura de matrimonio, un texto que explica a las mujeres los tipos de hombre que hay y hacia cuál deben dirigirse si se quieren casar. Igualmente, literatura de matrimonio son las precauciones para el matrimonio, los métodos para sanar parejas que están a punto de romperse o que ya se han roto. De hecho, es muy habitual que en estas obras suceda que se trasciende el componente espiritual, el componente sagrado del matrimonio como unión religiosa para atender a otros aspectos mucho más cotidianos. Me refiero, por ejemplo, a los debates entre las bondades del matrimonio o sus inconvenientes, que son muy habituales. Un personaje quiere casarse y el otro no, entonces debaten sobre si el matrimonio es beneficioso o todo lo contrario. También tenemos tratados con consejos para encontrar pareja o para elegir una buena pareja, mejor dicho. Otras obras relacionadas con la sexualidad dentro del matrimonio. También tenemos disertaciones sobre el papel que cada cónyuge debe cumplir en la familia y sus deberes con la sociedad de su época. ¿Qué más podemos citar? Bueno, por supuesto, toda la literatura de matrimonio que está enfocada a crear perfectas esposas, ¿no? ¿Qué más tenemos? Otras obras, en cambio, lo que hacen es abundar en el fin primero del matrimonio, que es la obtención de descendencia. Entonces tenemos muchos textos interesados en aportar avisos sobre cómo debe ser la, por ejemplo, educación de los niños en los primeros años de vida o cuando van madurando. Pero incluso tenemos otros que se encargan de asesorar a la pareja desde los momentos de la alcoba, es decir, desde la concepción de los hijos, así como luego otros que contienen ayudas, recetas, ungüentos preparados que hoy llamaríamos naturales, útiles para las mujeres que están embarazadas, para las parturientas, para aliviar dolores, náuseas y otros achaques, ¿no? Esto lo aborda muy bien Camaño Tomás en un artículo del 2007 para quienes estén interesados en el asunto. Por supuesto, aunque se va apagando con el paso de los siglos, tampoco desaparece del todo el debate sobre cuál es la perfección de los sexos, es decir, ¿son mejores los hombres, son mejores las mujeres y por qué? Y dado que abarcar una introducción del matrimonio en general en una época tan amplia sería una empresa prácticamente imposible, lo que voy a hacer ahora es valorar algunos aspectos de la unión conyugal desde el punto de vista de la producción literaria en el terreno peninsular y en las épocas tardomedieval y moderna, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que hay que aclarar es que la instrucción femenina fue un asunto que interesó por extenso a los autores literarios de la época renacentista y posterior. Un interés que, como digo, se mantuvo y podemos seguir la línea hasta prácticamente nuestro tiempo. No obstante, los textos del 500 español se ocupan de cuestiones como la educación de las mujeres, y estos son los que se cuentan por docenas. Máxime si empezamos a desgajar esta especie de mandarina que es la literatura de matrimonio y no solo nos preocupamos del matrimonio, sino de la preparación del matrimonio, de los hijos que se derivan del matrimonio, de los problemas que surgen en el matrimonio, etc. En concreto, el matrimonio causó especial interés en los autores de diálogos. Y esto es posible gracias precisamente a esta cantidad de aristas que ofrece el tema. La unión conyugal supone un enlace entre dos personas, un hombre y una mujer, pero también entre nociones mayores. A través del matrimonio, el individuo abandona su calidad única, su individualismo, y ahí viene individuo, para pasar a fundirse en una masa compartida, que es la sociedad a través de esta pequeña célula que es la familia. Entonces pasamos de un solo individuo a un pequeño colectivo, esposa
esposo y los hijos, que a su vez esa familia se ingresa en otro colectivo mayor y se compone la sociedad. Así como obtiene Ferreras, otra investigadora del diálogo hispánico, la familia constituida esencialmente por la pareja y sus hijos, dice, representa la célula básica sobre la que se asienta el edificio político administrativo de la sociedad que nace en el Renacimiento. Esta parte quizás es la que requiere un mayor compromiso por parte del dialoguista, ¿no? Que debe ataviarse con cierta capa de moralidad, de ética y velar por el mantenimiento y el correcto desarrollo de esta forma de organización. Y para esto, el dialoguista deberá prestar atención a cuestiones puramente prácticas, ¿no? Como garantizar la concordia de la pareja mediante consejos, pequeños trucos simpáticos, aportar avisos para la crianza de los hijos, pero también sobre bases teóricas, ¿no? Y de todas ellas, la más común es la narración de las excelencias del matrimonio. Unos discursos donde se abunda en el perfeccionamiento que la unión conyugal acarrea para los individuos. Este comportamiento, ya digo que no es original, sino que encuentra su modelo en escritos de otras plumas, como la de Plutarco, cuyos Moralia se convirtieron ya desde el final de la Edad Media en adelante en un espejo en el que estos autores moralistas se miraban continuadamente. Pero también tenemos otros. Tenemos a Egidio Romano con su De Regimine Principum. Tenemos también a Alberti, entre otros, quizás el más usado, el más citado, es el Tratado de la Familia. Por ejemplo, en los Moralia, lo que hace Plutarco es defender la importancia de la pareja, aportar consejos para sublimar el amor conyugal y luego pasa a centrarse en la dependencia que existe entre los hijos y sus progenitores y en última instancia alude a las tareas que han de llevarse a cabo para preparar a estas nuevas criaturas para la sociedad. Tareas que resume en dos cuestiones fundamentales, que son la educación y la disciplina. Entonces lo que hace Plutarco es llegar un paso más allá de la finalidad práctica, es defender el matrimonio, es procurar un buen matrimonio con vistas a la descendencia y con vistas a hacer que esa descendencia sean personas virtuosas a través de la educación. Uno de los primeros autores de esta época en servirse del género dialógico para la exposición de asuntos relacionados con el matrimonio fue Erasmo de Róterdam, cuyos coloquios se transmitieron con suma celeridad y se convirtieron en una referencia inequívoca para los autores venideros. Pero además, completan la lista Tiracó, Melisán, Agripa de Nettesheim o, aunque no es dialoguista, Juan Luis Vives. Este escritor valenciano, una de las enseñas de nuestra literatura, que escribió ese De Institutione Foeminae Christianae, que fue uno de los tratados en torno a la educación femenina más importantes, más traducidos y más difundidos de la época. A través de todos ellos, quienes se dedicaron a esta tarea literaria comenzaron a promocionar el matrimonio como un bien necesario al que los individuos debían someterse de manera voluntaria a la luz de los beneficios que reportaba para ellos como seres humanos, a ese carácter perfeccionador que tiene el matrimonio. También por otras causas. Por ejemplo, en los coloquios matrimoniales de Luján, que es una traducción en ocasiones ciertamente libre de otros coloquios erasmianos, se dice: por muchas causas deben las mujeres y hombres casarse. La primera por el aumento de la generación, que si todas fuesen monjas o todos frailes, el género humano sin duda perecería. Este es un argumento que se repite. Y Eliot, que también ha trabajado mucho este asunto, es una obra ya clásica, 1965, encontró poco inocentes estos alegatos en favor de la continuación de la especie, ¿no? Para Eliot,
lo que ocurría era un motivo demográfico, y es que él demuestra cómo en la segunda mitad del siglo XVI el Reino de España tenía la mitad de personas que el Reino de Francia. Y esto suponía una desventaja mayúscula, en primer lugar, en el plano bélico, pero luego también en el plano laboral, etc. Entonces, era muy interesante promocionar el matrimonio como paso previo a la obtención de nuevas cabezas. Todo, pese a los esfuerzos, no pasamos todavía ahí, perdón, pese a los esfuerzos de los literatos por defender el matrimonio, cabe considerar que en la época tardomedieval y moderna, no todos los hombres y las mujeres de España anhelaban la unión sacramental. Y los autores no ignoraron esta realidad, sino que la aprovecharon transformando estas dudas en personajes literarios, ¿no?, que sirviesen para acercar la doctrina a los indecisos, puesto que crear un personaje que duda humaniza el tratado, el diálogo, la obra en general, y la aproxima a su público. Esta idea se aprecia especialmente en los coloquios de Luján, en el primero sobre todo, donde las protagonistas son dos mujeres y una de ellas le dice a su amiga que su deseo es ser libre, que ella no quiere casarse nunca, pero que tampoco quiere ser monja. Ojo, esto es muy interesante porque ya veremos cómo en el espejo tenemos o monja o casada, pero no. Este personaje femenino de Luján dice que ella quiere ser completamente libre y no vivir regida por nada ni por nadie. A su lado estará su amiga, una defensora a ultranza del matrimonio que, con diferentes argumentos, irá convenciéndola de que es lo que mejor le depara el futuro gracias a este valor perfeccionador que he señalado antes del matrimonio. Y ahora sí, perdón, voy a beber un poco de agua, vamos a pasar al espejo de ilustres y perfectas señoras. Tras esta introducción acerca del matrimonio y su repercusión en nuestra literatura, lo que voy a hacer ahora es ocuparme de este texto que se adscribe a ese primer bloque de la literatura de matrimonio que he citado, donde están estos textos que se encargan de manera didáctica de preparar a las mujeres para ser virtuosas. Pueden ser tratados que van enfocados a la virtud del matrimonio o más amplios a la virtud en general, ¿no?, como es nuestro caso, y que se ve desde el título, Espejo de ilustres y perfectas señoras, un manual para alcanzar la perfección femenil. Se trata de un diálogo muy poco conocido, escrito ya en las últimas décadas del siglo XVII y que aborda la cuestión de la educación de las señoras. Sirva como síntesis introductoria la siguiente aproximación. Se trata de un diálogo dividido en 8 conversaciones breves que transcurren en diferentes momentos de la vida de sus protagonistas, que son Doña Blanca, hija, y Don Enrique, padre. Ambos son nobles, algo que no es una cuestión baladí, puesto que el hecho de que pertenezcan a la nobleza hace que la educación de Doña Blanca posea mayor peso, mayor importancia, en tanto en cuanto su futuro, el comportamiento que ella mantenga en el futuro, es especialmente sensible, ya que corre bajo su responsabilidad continuar el prestigio de la casa a la que pertenece. La partición del argumento en 8 conversaciones resulta crucial para el desarrollo de la obra, pues los saltos temporales, ahora los vamos a ver, permiten a su autor, José Rojo, situar cada nueva plática en un momento crucial de la vida de la protagonista. Los diálogos primero y segundo atienden al momento en el que ella aún es doncella. Entonces, es aquí donde el padre se afana en defender las bondades del matrimonio y de conducir a su descendiente hacia un enlace que él ya ha acordado con una familia todavía más noble que la suya, ¿no? Los 4 siguientes, tercero, cuarto, quinto y sexto, son los diálogos en los que se presenta a una Doña Blanca algo mayor que ya se ha casado, ¿no? Y se ha casado con el marqués Don Carlos. O sea que realmente el plan de Don Enrique se ha cumplido y era un plan muy ambicioso, que era casar a su hija con un marqués
de primera línea de la corte madrileña. Por último, las conversaciones séptima y octava tienen lugar cuando la protagonista ha enviudado, y no piensen que es una viudedad que acontece 40 años después del matrimonio. Todo se sucede en un tiempo bastante próximo. La distancia entre diálogos, aunque no suele indicarse, es de muy pocos meses. El matrimonio de Doña Blanca, además de que resulta sumamente desgraciado por culpa de su esposo, es muy breve. Entonces, bueno, la protagonista enviuda, muy joven, jovencísima, pero encima enviuda sin haber obtenido descendencia. Entonces, aquí tenemos un nuevo problema que ahora vamos a abordar. En definitiva, cada uno de estos avatares lo que hace es permitirle al dialoguista insertar una suerte de doctrina u otra, de manera que las razones que vaya dictando el padre, don Enrique, encuentran su justificación en la etapa vital que está atravesando la hija, ¿no? Pues, si ella es doncella en edad de casarse, las pláticas se van a orientar a defender el matrimonio. Si ya está casada, va a ir a la obtención de los hijos, etcétera. En las dos conversaciones iniciales, la protagonista trata de defender la supremacía de la virginidad por encima del sacramento del matrimonio, con el fin de que su padre abandone el especial interés que siente por casarla, sin tener en cuenta el manifiesto deseo de ella de ser monja. La doncella, según recuerda al comienzo de la obra, ha pasado su adolescencia en un convento en la corte madrileña. ¿Por qué? Porque ha muerto, antes de que ella ingrese en el convento, su madre, doña Elvira. Entonces el padre ha delegado la educación de la joven que ha quedado desprovista de su ejemplo primero, que era su madre, en este convento de monjas, mientras que él se ha retirado a una aldea a las afueras de la ciudad, ¿no? Entonces Blanca, durante este retiro, ha descubierto su vocación, y esta vocación es incompatible con lo que el padre quiere para ella, que es este enlace con el marqués, don Carlos. Entonces, vamos a ver cómo hay un conflicto donde cada uno de los lectores argumenta. Aquí tenemos a Blanca que dice: Señor, con grandes ventajas las vírgenes castas fueron celebradas de los antiguos. La virginidad, en opinión de todos los escritores sagrados, es verdadero templo de Dios, virtud del ánimo y que tiene por compañera la fortaleza. San Juan Evangelista dice que vio en el cielo, y refiérelo con número determinado, 144.000 vírgenes, en quien se daba la corona que la escritura llama laureolas. Disputan algunos sagrados escritores si es más perfecto este estado que el de la casada o la viuda, porque dicen que, aunque es mejor que los dos, ellos pueden ser más perfectos, porque pueden ejercitar más bien la virtud de la caridad. Pero finalmente concluyen que la virginidad sea como reina, la viudez como señora y el estado matrimonial como siervo, y que sola la virginal castidad es la que en este mortal tiempo representa algún retrato de la inmortalidad de la gloria, porque la virginal pureza se ordena a la vida contemplativa y el estado del matrimonio a la activa. ¡Guau! Esto es una argumentación sumamente sólida y demoledora, porque no solo le está diciendo a su padre que ya en los escritos bíblicos se dice que la virginidad es el mejor estado, sino que además está diciendo que el estado matrimonial queda como siervo. Es decir, la virginidad es el uno, pero es que el estado del matrimonio es el tercero, el menos virtuoso de todos. Entonces, parece claro que quien tiene que seguir su voluntad es doña Blanca, que es el padre quien tiene que replegar las alas y aceptar la decisión. Ante, el padre contesta: no toda virtud, hija mía, nació para la religión, pues bien que sea por sí el estado más perfecto, otros hay también en que se agrada a Dios, y en que las mujeres de vuestra nobleza con más lucido ejemplo pueden vivir en el siglo para espejo claro de otras, que si bien el que habéis deseado es el más glorioso empleo, ya puede ser que la estimación propia y la modesta vanidad de vuestras admirables partes os inclinase a él, juzgando otro cualquiera desigual de ellas, más que verdadera vocación, como vos misma confesáis, cuya consideración salto me obliga a desviaros de ese camino más que el deseo de dar a mi casa sucesión
y no negarla la gloria que espera y que comienza a gozar en tan digno dueño. Don Enrique contraataca y dice, bueno, vale, el argumento sustentado porque desde el punto de vista religioso de San Juan y de otros padres de la Iglesia, el matrimonio es el estado menos admirable espiritualmente, lo compro, está bien, aceptado, pero le está diciendo que tal vez ella lo que está haciendo es poner por encima su voluntad de la voluntad que le toca o de la voluntad divina. Está acusando a su joven hija de ser vanagloriosa y de actuar en su propio beneficio y no pensar en el decoro que debe a Dios, pero sobre todo a su casa. Así como cabría esperar, de acuerdo con el rol que cada interlocutor asume en el diálogo, don Enrique logra que su hija claudique y acepte el matrimonio. Sus luchas no terminan aquí, ya que, garantizado el compromiso, el padre se esmera en defender la importancia de los hijos y lo hará a través de un sentido argumento donde contará su experiencia como padre, que además invita a perseverar en la tarea de obtener hijos ante posibles abortos que puedan ocurrir. Aborto que precisamente luego sufrirá doña Blanca. Todo está conectado, como decía antes. La negativa de la protagonista a pasar por el altar se repite ahora a ser madre. Pero como en el caso anterior, su papel, su decoro, hace que tenga que ceder una vez más. En este sentido, y considerando que su esposo es el mencionado marqués, resulta evidente que tendría él el mismo interés que tenía don Enrique en que la mujer le ofreciese descendencia. Así, y aunque se comunica en el último de los diálogos, vamos a ver que durante el matrimonio breve se suceden diferentes abortos espontáneos, tal como había anticipado en este discurso. Son los hijos el más suave lazo del matrimonio, la más segura fianza del amor de los padres y el logro del más justo y más forzoso deseo. Como continuación de la vida, socorro de la brevedad de ella. Gozados el mayor temor y el mayor dolor perdidos, tal vez el castigo más cierto de los padres y así el peligro más amado y el cuidado más apetecido. 7 nacieron antes que vos, que de diferente edad pueblan el cielo, dicha que, considerada, puso en paz nuestros sentimientos. Prevenid para el vuestro la templanza, si Dios, como dueño de todo, algún día os quitare lo que os ha dado, que a la luz de la fe cualquiera cuerda consideración nunca había de estimar tanto los bienes como cuando, en su pérdida, haya camino de vincularlos en tanto más segura finca. Aquí don Enrique está usando esta voz profética de lo que vendrá después, en los últimos diálogos, y a la vez está incidiendo nuevamente en la importancia de aceptar la voluntad de Dios, un argumento al que volverá más tarde cuando quiera convencer a doña Blanca del siguiente asunto. Por último, y con esto cierro, frente a la relativa escasez de textos, en especial dialogados, en los que se trate el tema de la viudez, la obra de Rojo dedica una cuarta parte a este nuevo estado. Durante la conversación séptima, don Enrique trata de consolar paternalmente a la protagonista, que llora amargamente la pérdida de su marido y no encuentra motivos para seguir viviendo. La inusitada sensibilidad del padre, que ya hemos visto que no acostumbra a reflejarla, no está libre aquí de intereses. Vamos a ver que este trato dulce le permite acceder a su hija en un momento vulnerable para poco después solicitarle que, como ha quedado viuda y sin descendencia, se case con un nuevo noble. Comienza así otro de los puntos de este diálogo donde esta discípula, que suele ser bastante obediente a todas las enseñanzas que el padre le dice, habla con voz propia para negarse a tales intereses. Con todo, el asunto se antoja todavía más complejo, y es que la protagonista recibe, al poco de enterarse del fallecimiento de su marido, la noticia de que está nuevamente embarazada. Este escenario fuerza al padre a retrasar los planes que tiene de casarla nuevamente, mas parece que él,
considerando los antecedentes de su madre y de ella misma, no deposita demasiada confianza en que el niño nazca. Entonces sigue promocionando las segundas bodas. Ya sé que este último vive en vos, parece que vinculado a la vida, mas veo también que la quietud de este retiro os consuela si no os divierte, agradecida a la esperanza que tan inopinadamente nos ha dado el cielo en los indicios de sucesión que se han declarado después de la muerte de vuestro esposo. Si se lograren y viviere el hijo o hija que Dios os diere, mirad que es muy poco apoyo de la posteridad que debéis dar a tan ilustre casa como la vuestra, y que admitir segundo dueño, aun cuando vuestros años no fueran tan pocos y tantas las razones que a ello os obligan, no solo es loable, más forzoso, por no exponer tan florida hermosura a los riesgos que la más guardada de propia cordura y de ajeno respeto suele tener. Mas si, como se puede temer, os viéredes sin ningún heredero, advertir, hija amada, cuánto más obligada estáis a tomar estado que a perseverar en la pureza de éste, pues el mérito mayor consiste en la obediencia y en la resignación de la propia voluntad. Una vez más, la misma argumentación que antes. Y así responde doña Blanca. Pocos son mis años, mas con menos se han retirado del mundo muchas que no tuvieron mis desengaños. Y caso terrible es, señor, que la noble riqueza sea tan duro yugo, que nunca quien nace con ella puede vivir para sí, sino que la atención vanagloriosa a la conservación de su casa la sujete tal vez a lo que peor la está y aún aborrece. La crítica es descarnada. Mas si Dios no nos da o nos guarda la sucesión primera, es fuerza porfiar hasta la muerte, sin que para ella tratemos de hurtar a la vida ociosa algunos años. Si no tuviera sucesión, deudos nos quedan tan nobles, y cuando la tenga, sobrado cuidado es criar un hijo en la doctrina y enseñanza, que es justo para que no desdiga de sus obligaciones. Es decir, doña Blanca ha dicho que si uno no ha conseguido hijos, tampoco es necesario perseguirlos toda la vida, y que si finalmente no los tuviera, no pasa nada porque tienen familiares que continuarán con este apellido. Y que en caso de que los tuviera, no necesita pasar por el altar nuevamente porque no necesita un hombre que guíe su vida, ya que el hecho de crear a un hijo sola la va a mantener atenta, cuidada y desligada de cualquier vicio, de cualquier inclinación dudosa como se sospechaba de las viudas jóvenes. Concluyo con esta comunicación donde me he propuesto acercarme a la importancia del matrimonio durante el final de la Edad Media y en los siglos XVI y XVII para desde ahí enlazar con su huella en la literatura. Así he abordado el concepto de literatura de matrimonio, que probablemente ya conocían, y he aportado ejemplos de algunas obras que podrían incluirse bajo esta etiqueta, tanto de la literatura española como de otras. Como las obras que se integran aquí son legión, he preferido dirigir el grueso de mi comunicación a una de ellas, El espejo de ilustres y perfectas señoras, un diálogo interesante cuyos principales puntos he tratado de sintetizarles aquí y del que espero haber logrado transmitir la misma curiosidad por el texto que hace unos años, cuando llegué a él, obtuve yo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio, por la claridad en tu exposición. No sé si puede haber alguna pregunta o alguna duda, cuestión. En todo caso, no tenemos mucho tiempo tampoco para detenernos en demasía, pero bueno, si hubiese alguna pregunta siempre o alguna inquietud, siempre podéis escribirla en el chat y estoy seguro de que Sergio estará encantadísimo de poder. Y si no, pongo mi correo y si alguien quiere escribirme, perfecto. O también, perfecto. Pues si les parece, vamos a continuar. Ha habido un cambio por cuestiones personales. La siguiente ponente no podrá participar. Así que si Pedro Mármol está en la sala y está dispuesto y puede, que creo que no. En tal caso, Carlos, si no es inconveniente, No, que va, me conecto enseguida. Un segundito. pues sí, sin problema.
Hola, buenas tardes. Voy a tratar de... Vale, si quieres compartir, Carlos. A ello voy. Sí. En principio, ¿veis ya mi pantalla? Veo Teams. Eh, vale, Ahora veo un PowerPoint. vale, perfecto. ¿Se ve, verdad? Se ve perfectamente. Muy bien. Bueno, ¿Vale? pues muchísimas gracias, Rubén. En primer lugar, por supuesto, agradecer al IBEMIR, a Ana Peirats, a ti también, Rubén, Gregori, la oportunidad de participar en este congreso y también, por supuesto, al comité científico. Eh, Como digo, agradeceros la oportunidad de estar aquí hoy presentando, bueno, una realidad bastante desconocida de la historia devocional y espiritual de la ciudad de Valencia, como es el de las cofradías de disciplinantes que cada año procesionaban en Semana Santa. Y es que son más bien pocas las fuentes que nos hablan de estas cofradías y que nos informan de cómo eran sus procesiones, de cómo eran sus estructuras, sus imágenes o incluso sus rituales, a pesar de que de que estos rituales y de que estas cuestiones tenían lugar año tras año, ¿no? De hecho, resulta bastante paradójico que la descripción más completa que tenemos de aquellas procesiones sea la que se contiene en una crónica de carácter extraordinario, como es la que redactó Felipe de Gauna en 1599 con motivo de la estancia en Valencia de Felipe III y Margarita de Austria, que, bueno, como sabéis, contrajeron matrimonio en Valencia en aquella fecha, y esa crónica recogió todo lo que ocurrió durante aquella estancia, entre otras cosas, estas procesiones. La narración de Gauna es absolutamente rica y muy prolija y muy rica en detalles y ofrece una gran cantidad de información acerca de estas corporaciones y de sus prácticas de piedad popular, que eran muy relevantes y en las que tomaban parte todos los estamentos de la sociedad. En esta ocasión vamos a centrarnos en el caso de la Cofradía de la Soledad y muy especialmente en la imagen de la Virgen a la que rendían culto bajo esta advocación, porque su interpretación iconográfica derivaba directamente de los textos y del ambiente bajo medievales y humanísticos de los cuales pues, venimos hablando, ¿no? En estos días de congreso. Bien, el relato de Gauna informa de que en el año 1599 había en Valencia 5 cofradías penitenciales: las de la Soledad, la Trinidad, las Penas, la Sangre y la Agonía. Por su parte, apenas 10 años después, Gaspar Escolano sumaba otras 3 cofradías probablemente de reciente fundación, como eran la del Santo Sepulcro, que probablemente se extinguió de la Agonía, otra con sede en el convento de San Francisco y una última con sede en el cenobio de monjas dominicas de la Magdalena. En este sentido, pues obviamente cada cofradía radicaba en un templo o en un convento en el cual pues, estaban custodiadas sus imágenes, celebraban sus cultos y desde donde salían en procesión. La agrupación de la Soledad, aunque había nacido en el entorno de la calle de las Barcas, hacía unos años que se había trasladado al convento de Santo Domingo, como vamos a describir enseguida. La Trinidad salía del convento trinitario del Remedio, la de las Penas de la iglesia de San Juan del Hospital, la de la Sangre de la capilla que tenían en lo que antes había sido el Hospital de la Reina y que hoy conocemos como calle de la Sangre, precisamente, junto al convento de San Francisco, y la de la Agonía desde la iglesia del Hospital General. Bien, estas hermandades salían en las tardes del jueves y el viernes santo, aunque su distribución no fue siempre la misma. Tenemos muy poquitas noticias, pero las que tenemos pues, nos informan que, por ejemplo, la Soledad en 1582 o hasta 1582 solía procesionar los viernes santos, pero a finales de siglo la vemos ya en el jueves, de donde parece que no volvería a moverse. A tenor del relato de Gauna, que nos ofrece este cronista, todas estas hermandades discurrían en sus desfiles de una manera bastante semejante, que voy a ilustrar aquí con unas pinturas de Goya que naturalmente
no deben creer literales, simplemente para ilustrarlo. Bien, el cortejo lo solía abrir una representación de los individuos que se beneficiaban de la asistencia de la cofradía, pues por ejemplo, en el caso del Hospital General, los locos del mismo hospital, o los presos o huérfanos en alguna otra de las cofradías. Y bien, pues estos individuos precedían o seguían a un primer crucifijo que encabezaba el desfile y que iba seguido de cerca por los estandartes corporativos. Diversos grupos de cofrades con lumbres o antorchas iluminaban el paso de estos elementos y también el de las imágenes titulares, ya fueran crucificados, que estaban presentes en todas las cofradías, o los pasos de misterio, que se denominaban aquí como literas, custodias o andas. Pero el grueso de los tramos de las procesiones iba conformado por disciplinantes que se azotaban de forma sangrienta las espaldas, o que en el caso de la Cofradía de las Penas portaban cruces. En pocas partes de España se hallará que se hagan las grandes procesiones con tanto devoción y acierto como en esta ciudad de Valencia, afirmó Gauna en esta crónica, lo cual pues da una idea de su decoro y sobre todo de su concurrencia. Pero cabe pensar que la visita real de aquel año pues las refinó o las alteró en algún modo, como un acicate para una mayor solemnidad, para una mayor suntuosidad, motivando seguramente la renovación pues, de algunos de sus elementos o de algunas de sus insignias, ¿no? De hecho, en aquel año los recorridos hubieron de salir extramuros, lo cual no era habitual, y hubieron de pasar por delante del Palacio Real, que en Valencia estaba, como digo, extramuros, desde cuyos balcones, desde los balcones del Palacio Real, pues contempló las procesiones Felipe III y toda su corte. Bien, centrados ya en el caso de la Cofradía de la Soledad, existen noticias dispersas sobre ella que nos permiten reconstruir su historia, aunque sea a grandes rasgos. Gaspar Escorano señalaba que las cofradías de la Soledad y de la Sangre se disputaban todos los años la dignidad de ser la más antigua, y el dominico Teixidor, Joseph Teixidor, supuso que si la segunda, si la de la Sangre se había fundado en 1535, pues la de la Soledad no debía andar lejos, pues porque de otro modo no habría lugar a debate, ¿no? Bueno, la Cofradía de la Soledad, conocida como Cofradía dels Valencians, Gauna señaló de ella al describirla que sus patrones y administradores eran caballeros nobles y generosos, y aunque la formaban también notarios e incluso artesanos, efectivamente reunía entre sus filas a la aristocracia y a la nobleza locales, que fueron copando la cofradía hasta tal punto de que en los estatutos de 1687 ya solo se admitía a los que fueren hijos del estamento militar y a los caballeros de hábito. La casa originaria de la Cofradía de la Soledad se encontraba en la calle de las Barcas, como he mencionado antes, pero en marzo de 1586 se trasladó de forma definitiva al convento de Santo Domingo con una procesión pues presidida por sus titulares, que eran la Soledad y también San Vicente Ferrer, desfilando pues frente a una serie de altares y de empaliadas que se llevaron a cabo para celebrar la ocasión y que fueron premiados por la propia cofradía, lo cual da una idea un poco de la pujanza de esta hermandad. Este traslado tuvo lugar siendo prior de la cofradía el señor de Sirat, Bernardo Vilarich y de Carrós, quien con el tiempo ejerció como baile general del reino entre 1604 y 1621. Y de hecho, tanto él como sus hijos recibieron cargos y distinciones de bastante importancia en los albores del 600. Sin embargo, en ese día de la procesión de traslado, Vilarich estaba enfermo y le sustituyó Juan Vilaragut, barón de Olocau, quien igualmente recibió después altas responsabilidades, llegando a ser virrey de Mallorca en 1606. Todas estas noticias, que pueden parecer un poco gratuitas, confirman una obviedad, y es que la participación en las cofradías, y en particular de esta de la Soledad, funcionaba como un escaparate y como un eficaz motor de ascenso social. Fue precisamente este Vilarich que mencionaba el que dirigió las gestiones que llevaron a cabo los miembros de la cofradía cuando ya estaban en Santo Domingo para levantar una capilla propia en el recinto del convento, una decisión que se tomó en diciembre de 1586 y bueno, en marzo siguiente se llevaron las capitulaciones ante el notario Martí Tomás, que por cierto también era cofrade de esta cofradía, en las que, bueno, capitulaciones en las que, como digo, se acordaba la construcción
de la capilla, de una sacristía y de un pequeño claustrillo anexo que serviría para reunir y para atender a los disciplinantes antes y después de las salidas procesionales, y también pues para celebrar los capítulos de la cofradía, y también incluso si la cofradía quería para celebrar lecturas de artes o teología. Bien, con todo, en marzo de 1588 se comenzaron las obras, y aunque en 1599 Gauna describe la iglesia como una capilla rica y bien fundada, como si fuese una iglesia grande y nueva, lo cierto es que no se dio por concluida hasta 4 años después, hasta 1603, y aún así siguió un tiempo sin estar en toda perfección, porque hay capillas pequeñas y no tienen ni se han dado a propios dueños para en ellas poner retablos y hacer vasos y sepulturas, tal y como afirmaba Francisco Sala antes de 1616. Este Sala describía el templo como del tamaño de la capilla de los Reyes que le está delante, es de 31 pasos de largo y 15 de ancho, y contaba con 4 capillas a cada lado. El altar mayor, como es lógico, estaba dedicado a la Soledad y a San Vicente Ferrer, que eran los titulares de la cofradía. Bien, el hecho de que esta cofradía reuniera a caballeros nobles y generosos, importantes personajes de la Valencia del momento, seguro que fue determinante en el hecho de que fuera la primera en salir en procesión y en pasar por delante del Palacio Real en aquel Jueves Santo de 1599. En primer lugar, en su cortejo desfilaba un crucifijo grande y muy devoto, portado por un muchacho en las manos. Tras él iban los muchachos del Hospital de San Vicente Ferrer, con sotanas pardas que tenían la imagen de San Vicente bordada o pintada. Todos ellos iban rezando el rosario, entonaban los ora pro nobis de la letanía de los santos que iba dirigiendo un honrado padre beato, y el carácter se volvía aún más luctuoso con el sonido de 2 trompetillas destempladas que hacían doloroso son y muy triste, tocadas por 2 hombres vestidos con túnicas y capelotes negros. Detrás de ellos iban 2 caballeros de negro, pero descubiertos y con elegantes sombreros y gorgueras almidonadas que mostraban los estandartes con la corona de espinas bordada en plata y oro. Un detalle muy relevante, como vamos a ver enseguida. Después desfilaban más de 80 disciplinantes que se iban azotando de forma muy cruenta, y unos 40 cofrades de nuevos vestidos de forma muy elegante y a rostro descubierto. Seguía otro crucifijo grande y después venían más de 20 disciplinantes separados de los anteriores, atención, por ser caballeros. En este sentido, queremos destacar que en las capitulaciones de 1587 entre la cofradía y el convento para la construcción de la capilla que mencionábamos antes, se había especificado que se levantaría un aposento especial para los caballeros confrares que es voldrán disciplinar para vestirse y despullarse de forma separada al resto de los cofrades. Bueno, pues tras estos disciplinantes caballeros iba otro grupo de señores, igualmente muy bien pertrechados, que alumbraban el paso de una custodia o andas con una figura de bulto del glorioso San Vicente Ferrer, vestido con su hábito. Después la procesión seguía con el paso de otros 200 disciplinantes, otros 50 caballeros y ciudadanos, y ya tras ellos llegaba por fin la custodia muy ricamente adresada con la invocación y devota figura de Nuestra Señora y Madre de Dios de la Soledad, que vamos a describir enseguida. La comitiva iba continuada y finalmente acabada por otra docena de caballeros y otros 200 disciplinantes. Y bueno, señala Gauna que todo el cortejo estaba organizado y dirigido por 12 caballeros cuyos nombres aporta y que formaban parte de la más alta nobleza de la ciudad y que bueno, iban y venían entre los cofrades organizando el discurrir de la procesión. Incluso también pues ofrecían a los disciplinantes algunas confituras y refrescos. Bien, como vemos, los aristócratas de la ciudad tuvieron un papel muy activo en la procesión y este cometido sin duda resaltaba su piedad y su devoción, pero también ofrecía la oportunidad de destacarse y de hacerse visibles ante sus conciudadanos, y en este caso especial del año 1599 también ante la presidencia real. Y de hecho el mismo Gauna nos ofrece los nombres de muchos de estos nobles. Por ejemplo, el crucifijo grande de la cofradía estaba portado por Tomás de Vilanova, que era el barón de Bicorp, mientras que las andas de la Soledad
las llevaban, atención, el cuarto marqués de Navarrés, José de Próxita y Borja, Felipe Fol de Cardona y Borja, cuarto marqués de Guadalest, quien no por casualidad después acabó muy vinculado a la figura del archiduque Alberto, que también contrajo nupcias en ese momento en Valencia con la infanta Isabel Clara Eugenia, el hermano de Felipe de Cardona, de Felipe Fol de Cardona, Antonio Fol de Cardona, también portaba la Soledad, y Luis de Calatayud, que en ese momento era lugarteniente del gobernador del Reino de Valencia, 14º señor del Real, y que fue favorecido con el título de conde del Real apenas unas semanas después de estos acontecimientos. Bueno, dado nuestro objeto de estudio, nos interesa especialmente reparar en las imágenes de la cofradía. De la del crucifijo poco podemos añadir a lo que ya hemos dicho, pero del bulto de San Vicente Ferrer sí sabemos pues, que estaba cubierta con un palio o dosel de terciopelo negro, que tenía bordados en oro, que estaba iluminada por algunas luces, probablemente 4, dispuestas en las esquinas de las andas. Vestía el hábito dominico, conformado en este caso por prendas de tafetán blanco y terciopelo negro, y contaba con los típicos aderezos de plata que completaban su representación, ¿no? La diadema, que se dice muy bien labrada, y por cima de ella un rétulo de la misma plata que le procedía de la mano derecha, en el cual se leía la frase apocalíptica vinculada a este santo y a su condición de predicador, que bueno, estaba reflejada también en esta ocasión, ¿no? La típica del Timete Deum et date illi honorem. Además, sobre esa imagen de San Vicente Ferrer se pueden concretar algunos datos relevantes. Fue una imagen que se realizó entre 1580 y 1581 y fue realizada a expensas del por entonces prior de la cofradía, el señor de Bicorb y Quesa, Luis de Vilanova. La introducción de la devoción vicentina en esta hermandad vino motivada por ser el santo promotor de las procesiones de disciplinantes y derivó más pronto que tarde en su especial vinculación con el convento de Santo Domingo y la traslación que hemos comentado antes, ¿no? De la cofradía a este cenobio. Pero sin duda la mayor atención de esta cofradía la concentraba la Virgen de la Soledad. Sus andas estaban aderezadas con candeleros de plata y al mencionarse como custodia creemos que también estaba cubierta por un palio. La Soledad se encontraba arrodillada, con las manos plegadas, unidas en oración, vestida con un hábito de tafetán blanco y un manto azul del mismo tejido y con una diadema de plata fina muy bien labrada. Pero aun estando sola, había un elemento muy importante que completaba el conjunto. La Virgen estaba arrodillada, efectivamente, pero ante un altar muy bien adresado y encima de él había una corona de espinas hecha de bulto y de sangre que, como bien señalaba Gauna, figuraba a la de nuestro Señor Jesucristo. Para rastrear los orígenes de esta forma de representar a la Virgen, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que la representación de la Soledad de María no deriva de los episodios evangélicos, sino que apareció más bien como una variante del tema de los dolores de la Virgen, ¿no? Una variante pues, que venía cultivada desde muy antiguo en diferentes variantes, como por ejemplo la de las angustias, pero parece que es en el siglo XVI hispano cuando y donde se conceptualiza aquel tipo iconográfico que muestra a María totalmente sola, ensimismada o quebrada de dolor, vestida con tocas de viuda y sin las espadas o puñales que caracterizaban las imágenes de los dolores. Tradicionalmente se ha querido ver en la famosa escultura que hubo en el convento de los Mínimos de la Victoria, en Madrid, la primera de estas imágenes definida de forma específica como representación de la Soledad. Si bien la actitud doliente y orante no eran nuevas, ni tampoco el hecho de que se la vistiera de viuda. Realmente la única novedad de esta imagen fue que aportó un atavío de viuda rica de la nobleza a la Virgen. De forma reciente se ha publicado, y de forma también bastante sorprendente, porque viene un poco a contradecir lo que se pensaba y lo que se ha reiterado, que la imagen de esta Soledad fue realizada entre 1567 y 1568, probablemente por Simón de Baena, en pasta de papel y siguiendo un modelo del célebre Gaspar Becerra. Esta escultura tuvo un éxito devocional y visual enorme. A su alrededor se construyó muy pronto una historia de tintes míticos y milagreros, diríamos, ¿no? Acerca de su encargo por la reina Isabel de Valois y de su realización por parte de Becerra. Y esto contribuyó también
a su difusión a través de lo largo y ancho de toda la península y también de América, a través de los verdaderos retratos pintados, esculpidos o grabados que se realizaron, ¿no? Y que en Madrid terminarían dando lugar a la devoción de la famosa Virgen de la Paloma. Pero bueno, por su parte, la Soledad Valenciana respondía a una iconografía diversa, y eso nos hace pensar que podría contar con fuentes literarias propias, autóctonas, que fueron las que le dieron carta de naturaleza antes incluso de que el prototipo madrileño fuera planteado, porque no olvidemos que la Cofradía Valenciana se había fundado alrededor de 1535 y que la imagen muy probablemente databa de aquel momento. Bien, es de sobra conocido para todos vosotros el ambiente literario que se vivía en Valencia en aquellos momentos, ¿no? A finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Y lo importante es que fueron en ese ambiente los diversos relatos y contemplaciones de la vida de Jesucristo que vieron luz en la década de los 90, ¿no? Pues, por ejemplo, en 1493 se imprimió L'Opas y en Cobles, que era un compendio de 3 poemas escritos por Bernat Fenollar, Pere Martínez, Joan Escrivá y Joan Roís de Corella. En 1495 se imprimió la traducción de la Vita Christi de Ludolf de Sajonia como Loquar del Cartoixa, y en 1497 se editó la célebre Vita Christi de Sor Isabel de Villena, como bien sabéis todos, de forma póstuma, y que en realidad pues la Clarisa había estado redactando hasta su muerte en 1490. Los textos de esta Clarisa tuvieron un inmediato impacto en la cultura visual de la Valencia de aquel entonces, porque sirvieron a comitentes y artistas para el planteamiento de diferentes temas y escenas, algo que ya se ha estudiado con profundidad, sobre todo en la configuración iconográfica de la representación de la primera aparición de Cristo a la Virgen tras su resurrección, acompañado por los patriarcas. Es un asunto del cual ya se han ocupado destacados investigadores y sé que muchos de los presentes ya lo conocéis, pero bueno, es necesario que lo rescatemos brevemente en este punto. Cabe recordar que los evangelios canónicos no mencionan en ningún momento que Cristo se apareciera a su madre después de muerto, pero la exégesis medieval bueno, partiendo de la tradición patrística, al parecer iniciada en este caso por San Ambrosio, sí desarrolló este tema, este asunto, que tuvo eco enseguida en textos como la Leyenda Áurea de Santiago de la Vorágine, y de ahí pues pasaría a otros como los del Pseudo Buenaventura. Las meditaciones de Pseudo Buenaventura sabéis que constituyen el núcleo o el punto de partida, digamos, de la famosa Vita Christi que surgen en los siglos XIV y XV, como las del propio Ludolfo de Sajonia que hemos mencionado o la de Franceschi Ximenis. Y bueno, en todas ellas, en esa primera aparición, Cristo contaba a María que había liberado del limbo a los elegidos de la antigua ley. Bueno, pues a partir de principios del siglo XIV, en el ámbito de la Corona de Aragón, comenzó a popularizarse la idea de que en esa primera aparición Cristo había ido acompañado por esos patriarcas que había redimido del limbo. De hecho, en la Pascua de 1413, San Vicente Ferrer predicó narrando este acontecimiento, y a lo largo de la centuria vamos a encontrar reflejo del mismo en diferentes productos literarios, muchos de ellos pues derivados de los entornos franciscano y valenciano, en los que precisamente estaba inserta Isabel de Villena. Haciendo uso de su capacidad inventiva y narrativa, Sor Isabel desarrolló este tema con detalle en los capítulos 237 al 239 de su Vita Christi. María, que se hallaba encerrada en una habitación anexa al cenáculo, donde estaba retirada, con San Juan, con la Magdalena y con el resto de apóstoles, después de haber sepultado a Cristo, obviamente, el Viernes Santo. Bueno, pues como digo, María, encerrada, arrodillada y rezando ante la corona de espinas, acababa de ver que la sangre de la corona había desaparecido, entendiendo de esta manera que su esperanza se había cumplido y que su hijo había resucitado, cuando en ese momento pues apareció el arcángel Gabriel, que la halló algun poc alegre, que havia vist partir de la corona del Senyor qui davant tenia, del seu propi mantell la sang que ell era escampada, creia que el seu fill era ressuscitat, amb tot no es podia del tot alegrar, pues vist no l'havia.
Tras saludarle a Gabriel y anunciarle la noticia de la resurrección, llegó por fin la comitiva de Jesús con todos los patriarcas. Y bueno, como decimos, todo este relato halló un reflejo muy fiel en la pintura del momento, que lo siguió en los detalles que hemos mencionado y en los que siguen, obviamente, en el texto. Bueno, pues esta estrecha relación que se estableció entre las imágenes escritas y pintadas resulta muy interesante y es absolutamente reveladora para nosotros. Y es que, volviendo a hablar de la soledad, tenemos que pensar que esta imagen representaba a María en los momentos inmediatamente anteriores a la resurrección de Cristo y a su primera aparición. Unos momentos que naturalmente también hallaron un gran desarrollo en el relato de Isabel de Villena, en el que el papel de María sabéis que es absolutamente protagonista. Tal vez alguno de vosotros pueda corregirme, pero creo que en ningún texto del momento y de los que pudo manejar Sor Isabel para redactar su obra se concentra tantísima atención en la descripción del dolor y de la soledad que sufrió la Virgen tras la muerte de Cristo. Bueno, en el relato se figura que la Virgen, al vestir el manto enlutado que le habían traído José de Arimatea y Nicodemo al pie de la cruz, les transmitió a ambos que soledad y dolor acompañarán de así avant la trista vida mía. Cuando ambos santos varones depositaron en sus faldas el cadáver de Cristo, ella volvió a expresar su sufrimiento. Dins e fora de mí no trobe sino dolor e soledad e tristicia que atravesa la mi alma. Y al despedirse de ambos, tras sepultar a Cristo ante los ofrecimientos de Arimatea y de Nicodemo, de posada y de servicio, ella mostró su agradecimiento coneixent la gran pietat que aquells senyors tenien de la sua soledat e molta dolor. Una vez está ya instalada María en el cenáculo para pasar la noche, de forma retórica le pregunta a la Magdalena: «¿Qui pasará aquesta nit tan dolorosa de tanta solitud?» Así que vemos que es la misma voz de María, es la misma María la que se define y la que define su estado ante los sucesos de la pasión y sus consecuencias, y el texto va a ahondar todavía más en esa condición de soledad, pues refiere que una vez reunidos en aquel lugar todos los apóstoles, la Virgen decidió que es volia separar d'ells e tancar-se en un retret on pogués explorar largament l'absència del seu amat fill. Solitaria loca querebat amica memoris. Una cita latina esta que acabo de leer, que hace referencia a la búsqueda de soledad en momentos de tristeza y que responde a un topos que estaba presente en la literatura franciscana, por ejemplo, en los textos de Pseudo Buenaventura sobre la vida de San Francisco. Bueno, pues el caso es que María seguía encerrada en la mañana del sábado, cuando la Magdalena reúne a las santas mujeres para entrar con María y plorar la sua dolor e nostra, que ja entre nosaltres no cal parlar, sino de dolor e plor, encontrando a María sola e cubierta de molta dolor. Y a pesar de aceptar esa compañía, María por la noche vuelve a retirarse en soledad. Sor Isabel en todos estos capítulos otorga además un extraordinario protagonismo a un elemento muy singular, como es el de la corona de espinas. Detalla el modo en el que la Virgen tuvo dificultades para retirarla de la cabeza de Cristo y cómo los presentes hubieron de ayudarla, además de la preocupación de todos ellos al ver el sufrimiento que causaba en ella su contemplación, diciendo: «E tots los que eren aquí havien molta compassió de la dolor de la senyora, suplicaren la senyora l'exas la dita corona, que li era record de tanta dolor, e la senyora per contentar-los com anar la Magdalena dient amb moltes llàgrimes: Magdalena, amada mia, d'aquestes joies vos sereu la guardadora». Efectivamente, la Magdalena queda responsable de la custodia de la corona y es a ella a quien María se la vuelve a reclamar cuando decide retirarse de nuevo en soledad la noche del sábado. De esta manera, una vez que está de nuevo aislada, posant-se la corona del seu fill per oratori, es decir, poniéndose la corona frente a ella para rezar, contemplar les dolors sues escampa infinides llàgrimes. La voluntad de la Virgen era, por tanto, rezar y llorar ante la corona, pero en realidad su verdadero objetivo, como nos revela Sor Isabel un poco más adelante en el relato, era vigilar en la corona la presencia de sangre, porque la desaparición de esa sangre confirmaría la resurrección de Cristo, como hemos mencionado ya antes.
Dice así: «E així estigué tota la nit mirant-la de fit, esperant amb gran desig quan veuria a partir d'allí la sang del seu fill, car llavors coneixeria ell ese resucitat». El desenlace, bueno, pues ya lo conocemos porque lo acabo de referir hace unos momentos. La cuestión es que la imagen de la soledad a la que rendía culto la cofradía que nos ha traído aquí atendía absolutamente al relato de Sor Isabel de Villena. Que la soledad saliese en procesión frente a un altar en el que se hallaba dispuesta la corona de espinas y que ésta estuviese manchada de sangre concuerda perfectamente con la historia planteada por la escritora. Sobre la imagen de la soledad nos añadía Gauna: «Había mucho que contemplar en ella y de cómo estaba tan devota aquella santa figura, contemplando la corona de espinas, adorándola con las manos plegadas y puesta con tanta soledad, aguardando la resurrección de su hijo, como la pintan». Con estas palabras, el cronista advertía de que no se trataba de una representación aislada o excepcional, y es que efectivamente hubo paralelos que demuestran que este modelo formaba parte de la cultura visual de la ciudad, y tenemos noticia e imagen de al menos 2 de ellos, ambos realizados en el entorno de Joan de Joanes. Del primero, que es este que veis ahora, Fernando Benito consideró que podía ser una copia de un original del propio Joanes y que en concreto se atribuye a Nicolás Borràs. Y el segundo cuenta con una autoría discutida por su calidad, que permitiría acercarla incluso más al maestro Joanes, ¿no? Y como veis, bueno, pues parte del mismo tipo iconográfico, pero introduciendo algunas variantes que amplían la lectura de la obra, ¿no? Dado que el espacio pues, se abre a una estancia en la que se distinguen algunos elementos y la corona de espinas está sostenida por un ángel. No podemos saber si el modelo tuvo su origen en la imagen de la cofradía o si esta reflejó lo que ya se estaba representando antes sobre papel o sobre tabla. Pero desde luego es evidente que se siguieron las palabras escritas por Sor Isabel, en las que encontramos la conceptualización de la advocación y de su forma de representación en la Valencia de principios del XVI. Bien, para ir concluyendo, debemos señalar que la Cofradía de la Soledad pues, mantuvo su actividad y sus rituales durante bastante tiempo y que la advocación siguió siendo una devoción conocida y reconocible por los valencianos y no solo entre los nobles, porque todavía a mediados y finales del siglo XVII hemos documentado pinturas que representan a la soledad en casas de todo tipo de personas. Por ejemplo, traigo 2 casos, ¿no? En 1648, entre los bienes del difunto Esteve Mascó, que era un obrer de vila, es decir, un albañil, hemos hallado un cuadro de Nuestra Señora de la Soledad, y todavía en 1695, entre los cuadros que habían pertenecido a Catalina Díaz Girón de Rebolledo, que era descendiente de la rama valenciana de la Casa de Girón, había también 2 cuadros de la Soledad. Además, hacia 1717 se levantó una ermita en el Paseo de la Alameda, consagrada al culto de la soledad, a expensas del corregidor Rodrigo Caballero, en la cual se hallaban imágenes realizadas por Leonardo Julio Capuz y que fue derribada en 1812. Bueno, no hay que confundir ni con la imagen, ni con la cofradía, ni con la capilla que aquí hemos descrito. Es una realidad diferente. Pero esta noticia demuestra que, bueno, en aquel momento, de principios del siglo XVIII, todavía la soledad despertaba devoción, tanto su advocación como su imagen. No obstante, no sabemos hasta qué punto el tipo iconográfico autóctono de la soledad se mantuvo en el tiempo y en estos ejemplos que hemos descrito, sobre todo teniendo en cuenta que la imagen madrileña se volvió tan pujante y tan popular, espoleada sobre todo por el prestigio cortesano y el carácter prodigioso que se le atribuía. Así que cabe pensar que tal vez se produjo cierta contaminación y variación del tipo valenciano, pero eso es algo que, bueno, de momento no podemos explorar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Porque tenías prisa por empezar y de hecho no he llegado ni siquiera mínimamente a presentarte, a decir dos mínimas cuestiones, porque parecía que tenías ya ganas de ponerte Bueno, a hablar. no Muchas importa. gracias por la charla, por adecuarte también al
al tiempo. A mí es que esto me pilla de muy cerca, en concreto esta comunicación, porque yo he tratado también este tema, como bien sabes, y me parece uno muy atractivo que tiene para dar mucho de sí. Coincido completamente contigo con el tema de que en pocas obras se trata este dolor de la Virgen de una forma tan detallada, tan amplia y con tanto cariño como es en el caso de la Vita Christi de Isabel de Villena. Y vamos, que coincido completamente contigo, que muchas gracias, y simplemente para el auditorio que sepan al menos una breve mención, que es doctor en Historia del Arte. Graduado en Humanidades, pero doctor en Historia del Arte, y ya está. Tampoco voy a extenderme mucho. No sé si alguien tiene alguna Gracias. pregunta. Y si no, pues yo creo que podemos pasar ya al siguiente, porque Pedro Mármol me confirmaba Ana que ha hablado en la primera sala, ¿verdad? Exactamente. Pedro Mármol ha intervenido en la sala 1 porque había fallado una de las ponentes, entonces todo hace suponer que vas a intervenir tú si estás preparado, ¿verdad? Vale, pues evidentemente vamos a presentar de una manera breve, ¿verdad?, a Rubén Gregori. Para mí es un verdadero placer poderle presentar. También un honor en el sentido de que es una persona que la he visto, digamos, desarrollarse o crecer un poco más como investigadora a mi lado, lo cual me llena de satisfacción porque en estos momentos es como una especie de prolongación de mi persona. Y él es doctor en Historia del Arte medieval y, bueno, una persona que, a pesar de su juventud, tiene ya este rigor metodológico y este afán por ser un investigador en cuanto a publicaciones, en cuanto a difusión del conocimiento científico, y creo que es una pieza imprescindible en el IBMIR UCV, si se puede ver de manifiesto en su labor en revisión y consejo en la revista Specula, en la editorial Ultredia, así como en su colaboración en el archivo de la catedral mediante el convenio Roch-Chavas que tenemos firmado gracias a la ayuda de Vicente Pons y Potestad, y que está haciendo la catalogación y el estudio profundo de diferentes manuscritos y textos relacionados con la espiritualidad aplicados a las humanidades digitales. Bien, en esta ocasión nos va a hacer una ponencia en la que va a tratar aspectos relacionados con la palabra y la imagen entre el speculum anime atribuido a Isabel de Villena, la alegoría de Longinos y la conversión, etcétera, etcétera. Y bueno, tienes la palabra cuando estés preparado y adelante. Gracias. Vale, simplemente ¿me escucháis bien y me veis? ¿Y podéis ver Sí, el te PowerPoint? escuchamos, te vemos y lo vemos todo. Adelante. ¿Y cambio de diapositiva? ¿Ha cambiado? No, no, pero porque puedes poner presentación con diapositivas. Si pones presentación desde el inicio, a lo mejor sí que, A si no ver, se queda congelado. si Ahora, la otra opción es hacerlo así, ya está, que tampoco. claro, Es un puedes poco pinchar en cada una. Sí, puedo hacerlo grande y ya está. No hay Perfecto. inconveniente. Vale, Muy pues, bien, adelante. vale. Pues muchas gracias, Ana, por tus amables y desmedidas palabras, del todo condicionadas por nuestra relación de ella, no solamente de compañeros de trabajo, sino también, lo puedo decir bien alto, de amistad. Así que, por supuesto, ya digo, palabras desmedidas. Eh, Bien, el arte, fruto de su tiempo, fue utilizado como medio propagandístico y evangelizador en la búsqueda de la interacción de los conversos de judío en la religión cristiana. Así, entre varios ejemplos, se gestaron programas visuales en los que se intentaba constatar la reconciliación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y la superación del Antiguo a través del empleo de figuras o escenas cargadas de un potente mensaje cristológico. Este sería el caso de las imágenes del Calvario, en las que un Cristo moribundo o ya muerto se presenta ante los espectadores como exponente máximo del sacrificio, ofreciendo su carne en pago por los pecados de la humanidad.
En estas escenas puede incluirse también la figura de un legionario, Longinos, que es el encargado de traspasar con una lanza el costado de Cristo para confirmar su muerte. La importancia de este personaje, sin embargo, no radica únicamente en el acto de perforar la carne del Hijo de Dios, sino en el milagro que acontece como consecuencia de ello. Según la tradición, Longinos era ciego o parcialmente ciego, y tras ese golpe de la lanza, la sangre y agua que emanan del costado de Cristo salpicó los ojos del soldado y de manera prodigiosa Longinos recuperó la vista. De este modo, con la lanzada del centurión, estamos asistiendo realmente a la metáfora de la conversión, al momento en el que la verdad manifestada a través de Cristo es revelada. Si bien las imágenes del Calvario con Longinos se detectan a lo largo de toda la historia del arte, para la presente charla nos interesaría destacar la representación que aparece en un manuscrito valenciano. El Speculum Anime pues estuvo en sintonía con la obra de Isabel de Villena. Este libro está datado a finales del siglo XV, coincidiendo o principios del XVI, coincidiendo con la problemática judía y conversa. En 1391, las aljamas de la península fueron asaltadas y forzados los judíos a convertirse al cristianismo so pena de muerte. A partir de ese momento y de la irrupción masiva de nuevos cristianos, empezaron a aparecer una serie de programas iconográficos destinados a reforzar la idea de reconciliación entre cristianos y judíos y a constatar la superación de la nueva ley sobre el antiguo pacto entre Dios y Abraham. Las escenas del Calvario con Longinos lacerando el costado de Cristo y recuperando la vista se convirtieron en poderosos ejemplos de ese interés por demostrar la victoria del cristianismo frente al judaísmo. Se esperaba que los espectadores, al contemplar este episodio de sacrificio, sanación y redención, siguiesen el ejemplo de Longinos. Pero antes de centrarnos en las imágenes, sería conveniente detenerse en Isabel de Villena y en su Vita Christi, dado que su obra llegó a convertirse en modelo para la gestación de programas iconográficos valencianos. Hablaba, de hecho, Carlos, en la anterior comunicación, aportaba él algunos datos precisamente de esta influencia de la obra de la abadesa en la pintura y en la escultura valenciana. Bien, en concreto en el caso que nos atañe, en el capítulo 209 de la Vita Christi, Isabel de Villena aborda el tema de la lanzada. Los judíos se acercan armados a los dos ladrones y tallaren-los les cuixes amb molta crueltat e inhumanitat. La Virgen piensa que la malicia judaica no cesava a perseguir-lo, car aquella gent, encara que per Pilat fos tramesa, a instància dels jueus se feia tot, car la ira i la malícia los havia així robat lo seny i la raó. Per morir cuidaven com algun poig reposaven de perseguir-lo, Senyor. Arrodillada les dice: germans e amics, hageu pietat de la dolor mia, car qualsevol dan que volreu fer en la persona del meu fill, jo seré la trista mare que sentiré la dolor e pena, car ell mort és apartar de sentiment de pena. Tantes li n'haveu donades que amb molta dolor li haveu fet finir la vida. Siau contents e no vullau perseguir-lo cors mort, que és cosa tan inhumana que no deu ser de homes oïda. Interesante aquí que les llama hermanos y amigos, constatando esa pertenencia a la comunidad judía, tanto de la Virgen como de sus antepasados y del mismo Jesús. Y también aquí al final, cuando les dice no persigáis a un cuerpo muerto, porque la lanzada ocurre para cerciorarse de que en efecto Jesús había muerto. No obstante, continúa Isabel de Villena, había un cavaller entre ells, tan apassionat de la vista que paria fos sec. E puix la vista sua no bastava clarament a veure si era mort Jesús, volgueu provar amb la lança que tenia en la mà i dona-li un gran colp en lo costat dret, entre costella i costella, sense trencar ningun os. I d'aquella obertura eixí tanto sang e aigua en gran abundància. E corrent per la lança avall, untà les mans d'aquell cavaller Longuí que havia donat la lançada. E tocant-se los ulls amb la mà de la preciosa sang tenyida, fon prestament guarit de la malaltia sua e veu-se molt clarament. En homens fon il·luminat en l'ànima sua e veu e conegué a gran certimitat aquell ésser son Déu e Redemptor. Hay, por tanto, después de tocarse con la mano ensangrentada, la sangre de Jesús, los ojos, hay
un reconocimiento de la verdadera divinidad de Cristo y se apunta, además, ese rol como redentor, aludiendo así al sacrificio de su muerte en beneficio de la humanidad. I continua, además, e penedint-se molt del que fet havia, oferís al servici de Jesús i de la mare sua tot lo temps de la vida sua, e font tan fervent predicador de la clemència i misericòrdia del Senyor que per defensió de la sua fe finí la vida sua rebent gloriós martiri. Es decir, que defendió la fe cristiana y fue martirizado por ello. E los altres companys seus, confusos e envergonyits, e no gens convertits, tornaren-se'n a la ciutat. El resto de compañeros niegan el milagro y se van no convertidos, y quedando así bien remarcado que la conversión era posible y necesaria, aunque podía no darse lugar. Vemos ahora cómo se traslada este pasaje en el Speculum Anime por su particular forma de retratar el dolor, la agonía de Cristo, es la participación activa de sus verdugos y la representación también de ese abrazo a la fe cristiana, lo que lo convierte, el Speculum, en un singular exponente de los cambios sociales y culturales obrados desde el final del siglo XIV. Perteneció a las monjas clarisas del Real Monasterio de la Santísima Trinidad de Valencia, del que Isabel de Villena había sido la tercera abadesa, y de hecho se consideraba que el manuscrito había sido obra suya, tanto la escritura como las imágenes. Aunque se ha descartado que Isabel de Villena fuese la autora, es innegable que su influencia impregnó el Speculum Anime. El modelo visual pudo ser el Skizzenbuch, un cuaderno de bocetos atribuido al alemán Michael Wohlgemuth, que se data a finales del siglo XV, y del que hay también una imagen más adelante para que puedan comprobar esa similitud entre ambos. Sin embargo, bueno, similitud y a la vez distancia, veremos. Sin embargo, el manuscrito valenciano incluye escenas que no aparecen en el Skizzenbuch, como es el caso de la lanzada, además de, por supuesto, el texto que acompaña las imágenes, el Speculum, y que no se encuentra en el Skizzenbuch. Pero es curioso que la escena de la lanzada no se incluye en el cuaderno de bocetos. Las destinatarias del Speculum Anime eran las clarisas, encontrando por ello requerimientos, consejos y advertencias para la contemplación de la divinidad, la experimentación de la pasión y la comunión con Cristo. El volumen valenciano no solamente servía como instrumento de instrucción, devoción y meditación, sino que era también un medio para entender el alcance del sacrificio del Hijo de Dios a través tanto de las descripciones como de las imágenes. El manuscrito era utilizado por las clarisas para intentar establecer una comunión con Cristo, para tenerlo presente a cada instante, que embriagase sus mentes y que fuera su muerte lo que no pudieran olvidar bajo ningún concepto. No solo eso, sino que ellas debían experimentar su mismo dolor, ser nafradas, es decir, estigmatizadas. Lo que buscaba la monja con la lectura del Speculum Anime era establecer una sintonía tan estrecha que, como el propio San Francisco, pudiese notar en sus carnes el mismo padecimiento. Por ello, las imágenes, junto con el texto explicativo, tenían un papel fundamental, sirviendo como enlaces imaginativos y memorísticos en la meditación. Este sería el caso del folio 36 recto, en el que Cristo recibe de Longinos ese coup de lance, la última de sus heridas. Pero antes de centrarnos en este episodio, sería conveniente analizar los folios previos, dado que aportan un contexto más claro sobre la imagen. En el folio 34 vuelto, Jesús ha sido colgado en el madero y su cuerpo queda rodeado por dos grupos de judíos, uno a cada lado, que hablan además entre ellos, ajenos a la sangre que se derrama de las manos de Cristo y que cae sobre sus cabezas, culpándoles por su condena. Solo el séptimo judío, en el margen derecho, con una nariz prominente y ridícula, mira el cuerpo roto del Salvador, si bien lo hace con una media sonrisa en la cara. En los márgenes de la imagen, que sería este personaje de aquí, no sé si se puede ver el puntero, pero bueno, como comentaba, es el que se encuentra en ese margen derecho. Podemos ver además tres filacterias con letra gótica en los que están escritos los improperios que los judíos le lanzan y que están extraídos de los evangelios de Mateo y de Marcos, y que pone, está en latín, simplemente traducido, si reyes de Israel, que descienda ahora de la cruz y le creeremos. A otro salvó y a sí mismo no puede salvarse, va el que destruía el templo y lo reedificaba en 3 días.
o confiaba en Dios que Él lo libere ahora si quiere. Es decir, que no solamente no se contentan con haber conseguido la crucifixión de Cristo, sino que además están burlándose a los pies de su cuerpo colgado y ensangrentado. En el folio 35 recto se presenta la conmoción del universo al morir Cristo. En la escena aparece la cruz en el centro, los astros sobre las manos, el velo del templo desgarrado a su izquierda y a cada lado una piedra rota y una tumba abierta. Y reza el texto: «Tenebres foren fetes de hora sexta fins de nona, e duraren 3 hores en tant que Dionís, filòsof, e sent en Atenes, admirat de l'eclipse antinatural, dig: o lo Déu de natura sosté algún treball, o tota la màquina del món se destrueix». Quedan resumidas en la imagen los fenómenos cósmicos que se suceden tras la muerte de Cristo: las tinieblas y la destrucción del templo, el resquebrajo de las piedras y la abertura de los sepulcros. Es interesante ver que desde el folio 34 vueltos, es decir, el anterior, cuando su cuerpo corona lo alto del Gólgota, el Hijo del Hombre ya luce la herida del costado del que emana un torrente de sangre que se desliza hasta llegar al paño que cubre su desnudez, impregnándolo de escarlata, y que además referenciaría el primer sangrado de Jesús acaecido durante su circuncisión. De hecho, la circuncisión funciona a modo de prefiguración de los dolores que sobrevendría en la pasión. Vemos, pues, que en la imagen se puede establecer una correlación directa con el estigma y la obertura del templo, de las rocas y de los sepulcros. San Pablo expone en Hebreos 10, 19, 20 que, por tanto, hermanos, como tenemos la confianza de entrar en el santuario por la sangre de Jesús, por el camino reciente y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su carne. Así, cuando se refiere a que su cuerpo es la tela que separaba al Sancta Sanctorum del resto del templo, se entiende que Cristo era el mismo santo de los santos, es decir, el Sancta Sanctorum. Al quedar rajada su carne, aquello que ocultaba el velo era ahora revelado, la divinidad y la verdad del Verbo encarnado. Debajo del velo de la carne se encuentra la verdad del Logos. La imagen no revela esta verdad, más bien la construye. Se podría decir que el registro de tales construcciones, en términos de visión, representa la historia de la visualidad cristiana. Las imágenes no reflejan simplemente la experiencia visual, más bien dan forma a la experiencia de la percepción. Cabría destacar que este instante debería ser posterior al momento en el que Longinos le perfora el costado. Curiosamente, en el Schizembach no se incluye el pasaje de la lanzada, aunque sí se establece la conmoción universal tras la muerte de Cristo, también el momento en el que este fatón da de beber a Cristo y que su madre se desmaye. Vemos, por tanto, que en el Speculum Anime existe un destacado interés por añadir el fragmento de la lanzada en el que se condensa, por un lado, el momento culminante de la pasión y, por otro, la revelación de la redención. Pero antes de centrarnos en la escena de la lanzada, hay que comentar justamente el folio anterior, que es el 35 vuelto, en el que Cristo, ya muerto, aparece acompañado de Dimas y Gestas, el buen y el mal ladrón, estos dos atados por los codos. Para remarcar aún más la diferencia y como ejemplo de la preferencia por lo grotesco del Speculum Anime, ambos aparecen con los húmeros sobresaliendo de la desgarrada piel, imagen que contrasta con la del Schizembach, que tenéis aquí un fragmento de la escena del momento, donde son representados sin ningún tipo de heridas. Además, Dimas aparece ya muerto, el buen ladrón, mientras que Gestas, que es el mal ladrón, aún experimenta esa particular agonía. En la misma escena se representa también a la Virgen, María Cleofás, y o bien a la Magdalena o bien a San Juan. Aunque este personaje lleva los colores de la túnica que lucirá la Magdalena en los folios siguientes, aquí lleva el corte de pelo del apóstol, por lo que la identificación es un poco más compleja. Si atendemos al texto, describen la escena las 3 mujeres, pero incluye además la conversación de Cristo con su madre y San Juan. Cuando Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba allí, le dijo a su madre: mujer, aquí tienes a tu hijo. Después le dice al discípulo: aquí tienes a tu madre, que aparece en Juan 19, 26 y 27. De este modo, es difícil establecer a quién de los dos se está representando, pues en el Schizembach aparecen los 4. Además, el texto continúa: car en aquest arbre designat per pomer, on pecadam, yo so lo fruit e poma, contra lo que procura... Perdón. On pecadam, yo so lo fruit e poma, contra la que procura damnació restituïda, qui sóc Jesús, fill teu,
qui per mitjà de la meu carn y sang he reportat salud al linaje humanal, con lo que se establece una conexión con la tumba de Adán, porque según la tradición Adán había sido enterrado en la parte superior del monte Gólgota y Dios había entregado un esqueje de un árbol y comunicó que del fruto de ese árbol sería redimido el pecado tanto de Adán como de Eva. Y a partir de la madera de ese árbol se confeccionó la cruz en la que se dio muerte al Hijo de Dios y que es, por tanto, ese fruto con el que se obtiene la redención. Además, si observamos detenidamente las vestiduras de las mujeres, podremos apreciar que la Virgen, y sobre todo María de Cleofás, llevan lo que parece un hábito de monja con el griñón, la toca y el velo. Como mujeres casadas debían cubrir sus cabellos, pero la iconografía de los ropajes, aunque parece seguir al cuaderno de bocetos de Wolgemut, el Schizzenbach, comparte mucho con la que llevarían las clarisas. De este modo, se esperaría establecer una mayor vinculación entre ellas y el speculum anime al verse retratadas como espectadoras de los acontecimientos de la pasión. A la izquierda de la cruz, este fatón acerca una esponja empapada en vino mirrado mezclado con hiel a petición del mismo Jesús que dice estar sediento, aunque ya se lo represente muerto. Esta sed debería entenderse como corporal y espiritual, literal y simbólicamente, pues, de forma paradójica, Cristo es fuente de gracia y de sus entrañas brotarán ríos de agua viva, como se apunta en el Evangelio de San Juan. Tiene además su correspondencia en el pasaje, también del Evangelio de San Juan, en el que Cristo anuncia: pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed nunca más, sino que el agua que yo le daré se hará en él fuente de agua que salta hasta la vida eterna. Esta referencia debería entenderse en relación con su herida del costado, de la que ya emana la sangre de la redención. Quizás por ello los artífices del speculum anime decidieron incluir la llaga antes de producirse la lanzada, a modo de exégesis visual. En el primer caso, por marcar y lavar los pecados de aquellos que, sin saber lo que hacían, condenaron a muerte al Hijo de Dios, ese primer folio que hemos visto. En el segundo, en este, la obertura, el de la conmoción, perdón, la obertura de la carne en sintonía con el desgarro del velo del templo que desvela la verdad de su divinidad. Y en este tercero, la sed y la sangre vienen a simbolizar la redención por el sacrificio y la nueva era. La esponja simboliza la antigua doctrina, corrompida y enviciada, mientras que del estigma de su costado se vierte la nueva iglesia. Llegamos así al folio 36 recto, cenit de la crucifixión. Aquí, el centurión identificado como Longinos, lanza en mano, provoca la última de sus heridas. Aunque entonces el Hijo de Dios ya ha expirado, este instante en el que se perfora la carne del cuerpo y del que emana una fuente de sangre y agua se convierte en el apogeo del ciclo de la pasión, o al menos de ese ciclo más doloso, más de sufrimiento. Los líquidos derramados simbolizan al mismo tiempo la doble naturaleza de Cristo, pues el agua hace referencia al bautismo y la sangre a la condición mortal del Salvador que experimenta una muerte humana. Cristo sigue en el centro, con los ladrones a los lados. En esta escena ya no aparecen ni la Virgen, ni las Marías, ni San Juan, sino que en el espacio que deberían ocupar se encuentra Longinos y otro personaje que le está asistiendo, como veremos. A la derecha, al lado de Gestas, es decir, al mal lado, se encuentran los soldados judíos con escudos que lucen tanto la estrella de David como las tres medias lunas y que ayudan a identificarlos, a marcarlos como que efectivamente son los judíos. De esta manera, en la propia ubicación ya se establece una distinción entre los dos grupos, unos en la parte buena y otros en la parte mala. En el texto que acompaña la escena se dice: «Veus davant tu la creu e tortura, en aquella lo teu pare penjat». Per tant, adverteix que és mesquí de tu e miserable, de quin suplici e torment és digne ser condemnat, qui lo seu cors tantes vegades nafres absageta, quantes has pecat mortalment. Recordatorio de que la herejía, identificada con los judíos, es una continua afrenta y foco de dolor para Cristo. En la imagen se puede comprobar que, a diferencia de los dos ladrones, ningún hueso de su cuerpo está roto. Esto viene dado, y también en la anterior imagen, pero viene dado por un pasaje veterotestamentario que habla sobre la prohibición de quebrar ningún hueso del Cordero Pascual. En Juan 1:29, San Juan Bautista exclama al ver a su primo:
este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estableciendo así una correlación entre Jesús y el andosco, ambos destinados al sacrificio. Al mismo tiempo, en Salmos 34:21 se dice de nuevo que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con el que se prefigura al mismo Jesús. El texto del manuscrito del Speculum incluye al respecto que pregaren los jueus a Pilat li plagués anticipar la mort als sentenciats, per tant, los davallassen de la creu i lurs cames i braços fossin romputs. Per tant, los endemà, que per ésser solemne sàbat, que venia en la Pasqua, qui de si ja era dia de gran veneració, no fos vilificat per la presència d'aquells, com acostumassen fer grans balls los pobles fora la ciutat, vers aquella part on era el mont Calvari, on ells eren penjats. És a dir, que habían pedido que se anticipase la condena a muerte para que no coincidiese con el sábado, que además coincidía con la Pascua judía. Pero como estaba recogido en las Escrituras, volviendo a esa falta de quebrar ningún hueso, ningún hueso de su cuerpo fue roto o fracturado. Si prestamos atención a la figura de Longinos, podemos apreciar que no viste como un soldado, a pesar de su cargo como centurión, quizás para no asociarlo con la milicia de la derecha que, como sí hemos comentado, representa al enemigo de la fe. Cuenta la leyenda de este santo, popularizada desde al menos el siglo XIII, que era práctica o totalmente ciego, por lo que durante su cometido precisó de la ayuda de otra persona que aparece detrás de él, ayudándolo a dirigir la lanza con su mano. Su nombre, de hecho, deriva de la latinización del término griego longe, que significa lanza y cuya primera referencia aparece en el Evangelio de Nicodemo, pues el Evangelio de San Juan no le da nombre alguno, aunque identifica al momento no da nombre a este personaje. Cuando por fin logra traspasar el costado de Cristo, su rostro es rociado con una mezcla de sangre y agua que emana del ya difunto Jesús. Al hacer contacto los líquidos con los ojos de Longinos, su ceguera desaparece y puede ver el cuerpo quebrado del Mesías y colgando en la cruz. De este modo, con la lanzada del centurión, estamos asistiendo a la metáfora de la conversión, al momento en el que la verdad manifestada a través del sacrificio de Cristo es revelada. O dicho de otro modo, el reconocimiento de quién es realmente Jesús y lo que representa, pues es él quien dice, el propio Longinos, este centurión, en verdad este hombre era hijo de Dios y quien después testifica ante Pilatos la muerte del Salvador. El ejemplo de Longinos debía ser seguido, creer en lo que se está viendo y no ver lo que se quiere creer. La lanzada no había probado la muerte del Mesías, más bien al contrario, pues incluso tras su muerte no había obrado otro prodigio. La tradición literaria atribuye la sanación de Longinos al contacto de las gotas de sangre en sus ojos, ya fuera mediante salpicaduras o por el fluir a través de la lanza hacia sus manos y de ahí a su rostro. Por el contrario, en el plano artístico, la curación o esta sanación se dio ante la contemplación del milagro. De esta manera, mientras que en los textos es el contacto físico el que produce el portento, pues no podía haber sido testigo de este si era ciego, las imágenes presentan simultáneamente prodigio y sanación, en aras de conectar los dos a través de esa experiencia de lo representado al espectador. Así se iguala la conversión con un proceso de curación espiritual, que en este caso tiene su raíz en la contemplación del crucificado. Y para dar testimonio de ello, el Evangelio de San Juan, donde se recoge la historia, dice: el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. El texto, pues, establece un vínculo entre la evidencia que proviene de la experiencia visual con el acto resultante de creer que deriva en la conversión. Asimismo, en la escena, Longinos está dirigiendo su vista a la obertura, estableciendo un contacto directo entre la llaga y la mirada, al tiempo que levanta un dedo hacia la herida. Aquí, la imagen se aleja de otros ejemplos, a partir del siglo XIII, en los que al centurión se lo representa ya ciego, entrecerrando sus ojos y señalándoselos con una línea de sangre que lo salpica. En el Speculum Anime, aunque con una disposición iconográfica distinta, se sigue el mismo planteamiento y Longinos dirige con sus ojos y su índice nuestra atención a la cisura. Invita a los espectadores a conectar el acto de ver con la experiencia de la fe, de ser partícipes del misterio de su sacrificio, al tiempo que atestigua el milagro de la conversión. La lanzada define en metáfora, en representación de una acción simbólica que revela su divinidad y afirma un punto vital del dogma. Así pues,
La inclusión de este momento en el volumen valenciano era de suma importancia, tanto por la carga semántica como también por la tradición visual, pues en no pocos ejemplos valencianos se le puede identificar. Para dar unas breves pinceladas, podríamos encontrar la tabla de la crucifixión y el Padre Eterno atribuida a Gonçal Pera y Sarriá. En esta, el crucificado divide la escena en dos partes, con las Marías, San Juan y Longinos a la izquierda. El romano cruza las manos en su pecho y observa el cuerpo ya muerto de Cristo, signo inequívoco de su conversión. A la derecha, los soldados eluden mirar hacia la cruz, excepto el que sería el general o el mismo Pilato, que sí lo hace y además lo señala, aunque su rostro no deja traslucir emoción alguna, si acaso un aparente gesto de superioridad, medio sonriendo. Del mismo modo que en la tabla se representa la doble naturaleza de Cristo, asimismo hay un juego especular con Longinos, ajeno a todo lo que no sea el cuerpo quebrado de Jesús, y al soldado que también lo mira, pero no reconoce nada en él. Uno de los judíos, tocado con un gorro picudo y una nariz prominente, dirige sus ojos al espectador, arrugando los labios con expresión de disgusto y buscando una comunicación directa con la persona que observe la imagen. Ello le lleva a asumir su rol y a convertirse en un actor más de la escena, en un pecador más, aunque, como en el manuscrito valenciano, deberá realizar un ejercicio de fe y comprensión para obtener la comprensión de esa redención. Por otro lado, y volviendo al speculum anime, el tema de los estigmas, y en especial el del costado, era uno de los predilectos en la literatura devocional. Por ejemplo, decía Thomas de Kempis que esté tu pensamiento en el Altísimo y tu oración se dirija a Cristo sin cesar. Si no sabes contemplar las cosas sublimes y espirituales, descansa en la pasión de Cristo y habita con gusto en sus sagradas llagas. En efecto, si llegas devotamente a las heridas y preciosos estigmas de Jesús, tendrás gran consuelo en la tribulación y no tendrás en cuenta los desprecios de los hombres y fácilmente llevarás las palabras de los murmuradores. Además, como expone Isabel de Villena en su Vita Christi, a la que, insisto, tenían acceso las clarisas y que había influido en la gestación tanto del texto como del programa iconográfico del Speculum, las llagas eran refugio para el alma en el que poder penetrar e inviscerarse en Jesús. I la dolorosa mare sols mirava amb molta dolor aquella piadosa nafra, i lançant un gran sospir, romprent abundoses làgrimes, i dig: «Oh, fill meu e senyor, no solament sou mort per ells, ens vos ha plagut que el vostre cor lo sia obert, el vostre cuerpo lo sia obert, ell los dieu, convidant-los de venir a vos. Veu que he donat a vosaltres portal obert, per lo qual francament pugueu entrar». Con ello se llegaba a una unión mística entre el alma del orante y el Redentor, pues como recordaba Eiximenis en el capítulo 127 de la Vita Christi, per la lança de Longí la fenestra està oberta. Entra doncs per aquella fenestra i dins trobaràs font de vera dolor, a la qual res no es pot comparar i a la qual, quan l'hages tastada, ja més te'n podràs separar. E llavors, així com home embriaig per amor, diràs amb gran fervor: «Oh, i com full l'ofert d'aquella lança de Longí, car pues dins d'aquell preciós cors fos, ja més no me'n fora eixit. Ens haguera dit al meu senyor que em deixàs estar aquí, cor aquí fora lo meu repòs per a tots temps». Tampoco escapó de la esfera del arte la contemplación de las llagas de Cristo, especialmente durante el siglo XV. Las oberturas de las manos y del costado se convertían en puertas de acceso al interior de la divinidad, donde poder experimentar el dolor padecido por el Hijo de Dios. Por ello, se desarrolló un tipo de iconografía a modo de imagen devocional en el que se representaban solamente las heridas, sin el cuerpo de Cristo, con el estigma del costado en el centro y el de las manos y pies a su alrededor, como atestigua esta xilografía de las 5 llagas de Cristo con los símbolos de la pasión de la Rosenwald Collection. Añade, volviendo al Speculum, añade el texto del manuscrito en las últimas líneas del episodio de la lanzada: 3 coses donen testimoni de Jesús en la terra: l'esperit, la sang i l'aigua. L'esperit és l'ànima que en la creu expira, la sang de nostra redempció, l'aigua de nostra regeneració. Por la sangre y por el agua, lo que era invisible es claro y lúcido ahora, la marca visible de la divinidad. El velo del templo se ha rasgado, pero no del todo, pues aún una costura mantiene unida la prenda. Vemos de esta forma que sangre y agua desempeñan un papel indispensable como caras de una misma moneda,
al mismo tiempo que constatan el último milagro antes de la resurrección al brotar de un cuerpo muerto, estos dos líquidos como fluidos separados y no mezclados. El rol que protagonizaron ambos elementos en la historia del cristianismo tiene su parangón en los acalorados debates que se sucedieron, especialmente por parte de franciscanos y dominicos, en torno a la sangre y, por ello, de su divinidad durante el Triduum Mortis. Para los primeros, es decir, los franciscanos, esta era secundaria frente al sacrificio de Cristo, mientras que para los seguidores de Santo Domingo era tan importante como el pago hecho por el Hijo de Dios, por lo que debería ser considerada divina. Por su parte, en cuanto al agua, se le ha querido vincular con las lágrimas de los pecadores cuyas almas están por fin libres de pecado. Así, ambos fluidos no deberían referirse únicamente a la muerte, al sufrimiento y el dolor del Hijo de Dios, sino al poder de la redención por el tránsito de Cristo y por lo prodigioso del portento, quedando un cuerpo muerto, carente de vida y, sin embargo, vivificado, divino. El manuscrito valenciano no deja de ser un ejemplo de pasión perpetua, ilustrando en cada página, aunque solamente hemos visto las que son culmen de la pasión, pero ilustran cada página un tormento distinto y deja constancia de cómo debía ser la imitación para experimentar su dolor en las propias carnes. Esto entroncaba con las creencias del perenne sufrimiento de Cristo, con cada pecado cometido por la humanidad, y que se recrea en las imágenes y descripciones, como comentaba, del Speculum Anime. Así, cada vez que se leía o contemplaba el libro, cuando se visionaban los horrores cometidos por los crueles judíos, debía aflorar la culpabilidad y hacer suyo el dolor del Hijo de Dios. Nadie era inocente del derramamiento de sangre de Cristo, y a las monjas destinatarias de la obra les correspondía identificarse con los verdugos del Mesías y hacer extensible la carga del pecado. Por este motivo se entiende la inclusión de estos judíos y del episodio de la lanzada, pues con su continuo rechazo a creer en la naturaleza divina de Jesús, persistía su agonía, si bien eran conscientes también de que las faltas de los cristianos eran igualmente causantes de esa pasión perpetua. Pero a pesar de que toda la atención se dirige a la representación de escenas dolorosas, del mismo modo hay un espacio para el arrepentimiento, la reconciliación y la verdad, atestiguado con el acontecimiento de la lanzada. Longinos se convierte en metáfora de conversión al caer las gotas de sangre y agua sobre sus ojos y recuperar la visión. Pero esta no es solo física, sino también espiritual, y mientras que él reconoce en el crucificado al Hijo de Dios, al lado, los soldados con escudos que simbolizan al judío asisten impasibles al milagro. Se extrae, pues, que aunque la apostasía era posible, la ceguera persistía, aun cuando se ofrecían pruebas indiscutibles, no siendo esto novedad, como advertía la propia Isabel de Villena en su Vita Christi al inicio de esta charla. Así, por finalizar, puede comprobarse que el Speculum Anime refuerza este tema de la lanzada, del episodio de la lanzada, que no se incluye en el Schizzenbach, siguiendo la influencia de la obra de la abadesa Isabel de Villena. Muchas gracias por la atención. Quizás escuchen a un gato porque parece que no está de acuerdo con las palabras finales. Vale, me parece muy bien. Los bestiarios medievales también tienen mucho que decir. Bueno, pues me ha encantado escucharte, Rubén, y sobre todo porque es una temática que cierra con una estructura circular y cerrada prácticamente como abrió el Congreso. Y el Congreso abrió con Isabel de Villena, la belleza de la pasión por la palabra, la mística estática frente a la estética de la devoción. Y tú has hecho una magnífica exposición de lo que es la belleza en el arte y en Isabel de Villena, con lo cual la idea de la asociación de la palabra a la imagen en el Speculum Anime, del cual tienes un libro ahora en prensa, nos viene a otra vez a llegar a la conclusión que quizás Isabel de Villena estuvo muy relacionada con este texto y que es muy diverso, como has dicho muy bien, del Schizzenbuch. Y esta relación con las imágenes y el texto nos viene otra vez más a alimentar esas ideas de la devoción moderna que llegaron procedentes de los Países Bajos a España y de los cuales beben todas las imágenes y los textos de este periodo. Sinceramente, enhorabuena y para el IBEMIR es un orgullo que estés
explicando estos aspectos para cerrar el congreso, que no lo voy a cerrar yo y lo va a cerrar en este caso el vicerrector de investigación, Chema Tormos, y que le dejo la palabra a continuación. Gracias. Pues muchísimas gracias, Ana, y muchísimas gracias a todos los asistentes al Congreso, porque realmente es algo en estos días en los que estamos y que están resultando tan convulsos y tan complejos a la hora de entender el pensamiento y las ideas y hasta dónde puede llegar el ser humano, ¿no? Pues entonces, y esto lo he comentado bastantes veces con Ana, ¿no? En el sentido, en la importancia de mirar hacia atrás y de ver en el Renacimiento, en el tardomedievo, es decir, donde están los valores culturales sobre los que se fundamenta nuestra sociedad, creo que nos brinda una oportunidad para entendernos mejor, para comprendernos mejor. Y creo que realmente el disponer, por una parte, de un instituto, disponer de que la Universidad Católica cuente con el instituto, que es el fruto de la existencia de un grupo de investigadores y que esto dé lugar y dé pie a la celebración de un congreso y que nos permita conectarnos con pensadores y con investigadores de otras universidades y de otros ámbitos, es precisamente una oportunidad fantástica para profundizar en el pensamiento a través precisamente del análisis del contexto en el que se plasman las ideas, ¿no? Es decir, el arte y la literatura para mí es una manera fantástica y privilegiada de entender y de poner las ideas precisamente en ese contexto, ¿no? Entonces, yo estoy muy contento de que Ana me haya dado la oportunidad de agradeceros el esfuerzo y todo el tiempo que habéis dedicado y que, repito, no es más que el fruto del trabajo que venís haciendo. Y bueno, pues felicitaros por la iniciativa, por el trabajo que realizáis y daros las gracias precisamente por el compromiso para hacer posible el Congreso y todas las actividades que desde el Instituto y desde vuestras iniciativas en distintas universidades lleváis a cabo. Muchas gracias y muchas gracias a todos, y os animo a que continuemos y a que el año que viene haya una tercera edición. Muchas gracias, Ana. Pues muchas gracias, Chema, vicerrector de investigación, por sus palabras de agradecimiento, que yo también traslado a todos los que han podido llegar hasta el final. Son más bien pocos de los 70 que empezamos, pero nos honra los que nos hemos quedado hasta el final. Los demás lo van a ver en diferido, van a estar grabados, van a estar grabadas las ponencias y se van a poder difundir por YouTube, es decir, que las vamos a poder escuchar más veces. De nuevo, gracias al vicerrector y a la Universidad Católica de Valencia por hacer posible este tipo de eventos, y gracias a todos por la colaboración. Buenas tardes. Hasta luego.